Y ayer se vivió un capítulo importantísimo en la historia del Estado de Derecho en Argentina, ¿no? Y en lo que hace a los crímenes de lesa humanidad. Somos un país que escribimos historia si nos comparamos con el resto del mundo. El primer país del mundo, inclusive lo que fue Nuremberg en su momento, ha escrito la historia ayer como lo hizo Argentina y particularmente los tribunales federales de Rosario, ¿verdad, Norma Ríos? Así es, bueno, creo que fue un día sumamente importante, muy esperado. Hacía 2 años que veníamos desarrollando este juicio con muchas trabas, porque hay que reconocer que estaba implicado uno de los más importantes represores vivos de lo que fue el terrorismo de Estado del 76 al 83. Es decir, Genaro Díaz Bessone no era cualquier hombre, era uno de los ideólogos de la desaparición de personas en la Argentina, así como la segunda condena que fueron a prisión perpetua, tanto la de Díaz Bessone como la de Los Fiegos. Los Fiegos es el hombre que cuando usted lee las denuncias de los sobrevivientes fue uno de los más reconocidos y más denunciados, el famoso ciego. Además, como muchos recordarán, en Rosario lo escrachamos allá por el año 98, en junio del 98, fue el primer escrache, vivía acá en Mendoza y Corrientes, un tipo sumamente que paseaba su perrito por enfrente de la escuela normal, como un hombre más, y era comisario, un comisario muy importante que cubría la seguridad de los eventos. No estamos hablando del siglo pasado, pero no demasiado tiempo, año 98. Digo, ellos habían logrado perpetuar su impunidad de una forma horrorosa, convivían con nosotros, y bueno, esto creo que es la importancia fundamental de que hoy estén condenados como criminales de lesa humanidad. Lo mismo Marcote, que era el violador serial, que le dieron 25 años, pero que ahora va a enfrentar otro juicio por violación en la persona de una de las compañeras, en realidad la que se atrevió a hablar y a condenarlo. Estela Hernández, que es la dirigente de nuestro sindicato muy de prensa importante. Rosario, sí, hay que decir por una cuestión... Valiente, muy valiente. Muy valiente, hay que reconocerlo, porque el tema de la violación, esto digo, para no desatar ningún tipo de morbo, pero para ser realmente concreto, la violación fue una situación por la que pasaron todos, no solo hombres, no solo mujeres, sino muchos hombres también. Digo, como una forma de humillación, digo, en esta cuestión de destruir el cuerpo y todo lo demás, ¿no? Y es un tema del que cuesta muchísimo hablar. Digo, se puede hablar de la picana, pero es muy difícil hablar de una violación. También en este juicio hubo hombres que han tenido la valentía de plantearlo. 12 años a Vergara, al que vimos todo el juicio con esa cara de pobrecito, que ahí lo vemos en las fotos, y 10 años a Scortecini, que se pasó el juicio tapándose la cara, no sé qué pensaba, que no lo iban a conocer. Este hombre que seguía trabajando, se ponían barbas, se sacaban barbas, se pelaban, se ponían pelo. Digo, algo muy parecido a lo que hacía cuando salían en patotas a secuestrar gente. Y finalmente, digamos, el más discutido es Chomsky, que fue un hombre que no era lo que muchos quieren hacer creer, de que mucha gente, como nosotros mismos en la PDH, nos oponíamos a su libertad por ser un simple botón. Acá nunca nadie jamás discutió la situación de un prisionero en un campo o en la tortura. Era otra cosa. Es un hombre que se casó con otra prisionera que tenía sus mismas condiciones y al cual para nosotros nunca fueron prisioneros ninguno de los dos. Digamos, fueron infiltrados en una organización a la que usaron para entregar compañeros. Bueno, un tipo que participó en las torturas, en las violaciones, en las muertes. Digo, una persona que se casó y le salió de testigo de casamiento FESED, y que luego hasta el día de hoy mantuvo el silencio, porque más allá de lo que pudiera haber hecho cualquier prisionero, en condiciones límites y a la que no tenemos ninguno de nosotros derecho a juzgar de ninguna manera, sobre todo los que no pasamos por esos lugares, porque yo por ahí hablo en nombre de aquella gente que pasó por un campo concentracionario y que soportó, y decían, bueno, a veces se puede, a veces no, soportó todo,
es que él sabe muchísimo sobre lo que pasó en el servicio de informaciones y nunca habló, digamos, eso es de última lo que muchos sobrevivientes y familiares de los desaparecidos le piden. Y bueno, obviamente hubo una sensación. Yo estaba mirando recién, tuve acceso muy temprano a los diarios del día, porque ayer estaba muy cansada y no podía quedarme como hago siempre a mirarlos por internet a la noche. Y bueno, había un poco como sabor a poco, pero eso, digamos, es tal vez en el momento, en caliente, en la euforia o no del tema, pero si uno lo analiza un poco más fríamente, se da cuenta que tener en Rosario el segundo juicio, y de alguna manera yo en una breve intervención que hice cuando habían hablado los sobrevivientes y todo lo demás, un poco rescataba tres cosas de las cuales se habían hablado poco, porque los tiempos, ya sea en un discurso, ya sea en lo mediático, son muy cortos y cada uno ponía un poco de lo que recordaba, ¿no? A tal punto que incluso después que hablé yo nos habíamos olvidado de las 93 víctimas que figuraban. Decíamos un aplauso para los abogados, un aplauso para los sobrevivientes, pero bueno, las 93 víctimas que fueron y se presentaron a hacer esta querella, no es... era un poco, yo decía, insistía sobre dos cuestiones o tres, que era la existencia de las organizaciones de derechos humanos, que algunas como la Liga existieron desde mucho antes, pero familiares, bueno, la PDH después, antes de la dictadura, el MED muy poco después, familiares, madres, abuelas. Y si me permitís, de familiares viene a mi memoria el recuerdo de Darwina Garicho. No, por supuesto que después fue madre y abuela, la única abuela que recuperó a su nieta acá. Entonces por Jimena favor. Vicario, claro. Yo por ahí no nombro porque son tantas. Claro. Pero esta fue excepcional. A veces esta fue excepcional porque precisamente recuperó a su nieta y fue la única acá y una de las primeras. Sí. Después no me quiero olvidar ningún organismo, decía el madre abuela. Luego hijos, mucho más cerca la asociación de detenidos, la asociación de expresos políticos. Norma, vos sabés que viene oportuno esto porque hay un protagonista que tiene mucho también desde lo humano de compartir en todo esto, como lo es el actual diputado provincial, el doctor Eduardo Tonioli, que es el presidente de la Comisión de Garantías de la Cámara Baja de la provincia de Santa Fe y representante del movimiento Evita. Eduardo, bienvenido, estamos aquí en estudios Norma Ríos y Hugo Acuisto, buen día. Buenos días. Hola, para mí siempre sos el Edu. ¿Qué va a ser? Esto de ser más viejo tiene su... Quiero aclarar que no soy doctor, porque me presentaron como doctor. Perdón, rectifico entonces, Eduardo. Porque vi la comisión de garantías, bueno, lo asocié con la figura de un abogado. Perdón. Está bien. Ahí agradezco el llamado de la producción, un saludo grande a Norma. Gracias, querido. Una luchadora por los derechos humanos y por una de las artífices de lo de ayer también. Y me parece que no escuché lo que dijo sobre el tema del fallo, me imagino la sentencia, me imagino que como todos los que pasaron ayer por una victoria, Edu, una victoria más allá, más acá de cualquier comentario. Exactamente, con algunas cuestiones contradictorias, pero me parece que lo que remarcaron mucho que efectivamente fue una victoria. Se lograron condenas que quizás, algunos esperábamos más en general obviamente, pero en retrospectiva, si uno pensaba esto hace 20 años, la verdad que cuando teníamos encima las leyes de obediencia vida y punto final y los decretos de indulto, la verdad que no esperaba poder llegar a esta instancia, ¿no? Y me parece que esta instancia es producto de una lucha que sostuvieron muchísimas organizaciones de derechos humanos a lo largo y a lo ancho del país, también organizaciones que sin serlo apoyaron esta lucha, ¿no? De gremios, partidos políticos, organizaciones sociales, personalidades de la cultura, y me parece que es importante que se haya logrado condenas, primero. Más allá, y esto hay que decirlo, de las características del tribunal y las chicanas jurídicas a las que fueron sujetos los querellantes, los abogados querellantes, etcétera, ¿no?
y todo tipo de manipulaciones que habrá que rever, porque como dijo ayer uno de los querellantes en el escenario, no solo podemos llegar a estar descontentos con algunos aspectos de la condena, que nos pueden parecer con gusto a poco, sino también hay que tener en cuenta el proceso judicial, ¿no?, para rever quiénes están juzgando a los genocidas. Pero digo, más allá de eso, también hay que rescatar la lucha, sobre todo el testigo y querellante, que son los que pueden sostener estos juicios, ¿no? Y que son juicios que en realidad lo que hay que señalar también, que no es que son juicios que se abrieron ahora, que son juicios que se reabrieron, que tuvieron toda una etapa de acumulación en la década de los 80, por la que lucharon muchísimos, en este caso rosarinos y rosarinos, ¿no? Algunos que ya no están. ¿Vos te acordás, Edu, del Scratch a los Fiegos, año 98? Yo comentaba la situación de los Fiegos en el 98. Era comisario y vos estabas ahí. En ese momento, los Fiegos estaban encargados de los operativos policiales en los partidos de fútbol. Claro. Entonces, me parece que en ese sentido hemos avanzado enormemente, ¿no? De denunciarlo en la calle, porque era la única alternativa frente a un sistema judicial cerrado y además frente a un sistema político que lo avalaba como funcionario policial. Ante esa única alternativa, bueno, era la única alternativa era la calle. Hoy tenemos la posibilidad, además de estar obviamente como siempre en la calle, como lo hacemos cada 24 de marzo y cada movilización, de que tengamos la posibilidad de plasmar eso en el plano legal, ¿no? Un cambio importante. Eduardo, una apreciación, porque en estos días también, y ya desde hace tiempo, por allí, como uno dice vulgarmente, se confunde gordura con hinchazón. Cuando aparecen voces que dicen, bueno, juguemos la historia completa, o qué pasó con los dirigentes montoneros que no fueron juzgados, interesante una apreciación al respecto de todo esto, porque mucha gente sigue por allí pidiendo juicios hacia otros sectores de los involucrados de los 70. Interesante el momento histórico para hacer la apreciación y ubicar las cuestiones en su justa medida. Sí, bueno, ahí, a ver, lo que hay que dejar en claro qué es lo que se está juzgando acá. No se está juzgando el accionar de un grupo de alguna manera que se encontraba por fuera de las estructuras estatales. Estamos hablando de grupos que utilizaron el poder del Estado para llevar adelante sus crímenes, ¿no? Pero eran representativos del Estado, claro, en ese momento, más allá del gobierno de facto. Tenían la ley en sus manos. Exactamente, legalmente, por eso se lo caracteriza como crímenes de lesa humanidad y por eso son imprescriptibles, porque estaban hechos desde la estructura del Estado. Entonces, para que quede claro, no son delitos de privados, no son delitos cometidos de la estructura del Estado, por eso son imprescriptibles. Cualquier otro tipo de figura, como cualquier otro tipo de comillas, crimen, ¿no es cierto?, tiene un tiempo de prescripción de delito, ¿no? Por eso estamos hablando de que se están juzgando estos crímenes por haber sido cometidos desde el Estado, digo, para zanjar la cuestión en términos legales. En términos políticos, bueno, nosotros siempre hemos estado en las antípodas, ¿no es cierto?, de la teoría de los dos demonios, que se instaló lamentablemente con la democracia recuperada, una democracia que instaló ese escenario, esa teoría, en el prólogo de Nunca Más, con la pluma de Sábato, para de alguna manera intentar justificar lo que vendría después, que es intentar hacer en un falso equilibrio o dejar impunes a los represores de la última dictadura militar. La última dictadura se instaló en la Argentina para instalar un programa económico y social que finalmente terminó desembocando en el neoliberalismo. Cualquier otro tipo de argumento que se haya planteado, en realidad es para justificar ese esquema. La dictadura se instaló para eso. De hecho, las organizaciones armadas al momento que se instala la dictadura tenían un bajo poder de fuego, estaban desactivadas mayoritariamente, y además la dictadura se orientó fundamentalmente, más allá de la participación de los detenidos desaparecidos en algunas de las organizaciones que tuvieran además una estructura armada, los desapareció fundamentalmente por su rol en el escenario social, como delegados de fábrica, como dirigentes estudiantiles,
etcétera, ¿no? Por el rol movilizador que tenían al seno de la sociedad. Así que bueno, para zanjar un poco esa cuestión, me parece que por un lado tenemos los argumentos jurídicos y por el otro lado los argumentos políticos de por qué se instaló la dictadura, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo de lo que estaba justo diciendo, Edu, es que además había llegado a hijos, que era lo más nuevo, y a las organizaciones de los detenidos, hablaba de este apoyo que dieron las organizaciones cuando todo esto, digamos, los organismos de derechos humanos estuvieron, hablé de todos, estamos y damos la impresión de que vamos a seguir estando por esta firmeza, ¿no? En el acompañamiento, el haber preservado pruebas, etcétera, etcétera. Y no hablo de un protagonista puntual del momento, sino de una historia de organización. Vamos cambiando. Y después la otra es que logramos instalar en los medios, de alguna manera es como que le quitamos el discurso mediático. En Rosario es imposible un apando, en Rosario es imposible que el enemigo infiltre, y eso era un agradecimiento a todos los medios, fundamentalmente alternativos, pero bueno, a todos los medios que teníamos llegado de mil maneras distintas y que nos han acompañado en todo esto. Yo creo que es un olvido que no podemos hacer. Seguro. La verdad que... Son muchos años de tener los periodistas cuidándonos frente a estas acciones, ¿no? Sí, seguramente. Tenemos muchísimos periodistas comprometidos, ¿no es cierto? Así es. Con esta causa. Y también creo que hay una respuesta muy grande de los rosarinos y de las rosarinas, con movilizaciones, por ejemplo, el 24 de marzo, que fueron cada vez más increciendo, ¿no es cierto? Yo por lo menos tengo el recuerdo de sí. Éramos muy pocos. Exactamente. Quizá en la década de fin de los 80, ¿no? Cuando puedo decir, bueno, que tengo algún tipo de recuerdo. Y hasta bien entrado el 2000, Edu. Hasta bien entrado el 2000. Quizá veo como un punto de inflexión, y porque es la primera vez que nosotros participamos como hijos. En marzo del 96, con los 20 años del golpe, fue un hecho político importante, ¿no? Y me parece que influyó de alguna manera la aparición de nuevas generaciones que se preguntaban qué había pasado, ¿no es cierto?, 20 años antes, y buscaban respuestas frente a un presente que no era el presente que de alguna manera que llenara las expectativas de muchísimos jóvenes que, bueno, empezaban su vida laboral y no tenían dónde trabajar, dónde estudiar, etcétera, en pleno auge de la noche negra del neoliberalismo. Bueno, había que preguntarse para atrás qué es lo que había pasado. Me parece que ahí fue un punto de inflexión. Eso sin duda. Los últimos años y los avances que se lograron efectivamente en la justicia también movilizan, ¿no?, hacia adelante. Eduardo, valoramos este encuentro y particularmente desde lo humano, por tu historia de todo esto, y una oyente bien testimonia, que es Ana, acá de la zona centro, dice: está muy contenta con las condenas, sigamos construyendo nuestra identidad como argentinos. Valoramos este encuentro con nosotros y con Norma Ríos, y también destacamos que en la provincia de Santa Fe estuvieron trabajando actores nacionales, por caso de la compañía del Teatro Nacional. Usted está escuchando Radio Gran Rosario 88.9, la de mayor alcance, la más profesional, la de mayor audiencia. Radio Gran Rosario.